Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 6, un pasaje conocido, un pasaje sobre el que he predicado en otras ocasiones. Josué capítulo 6. Un pasaje inspirador porque estábamos cantando sobre los muros, la necesidad que eso quiere decir que hay terreno que conquistar, hay desafíos que vencer, y en la vida hay desafíos, pero hay muchísimos más en la vida cristiana. Estamos los hijos de Dios llenos de desafíos inmensos. Y la Biblia nos cuenta cómo desde el comienzo el pueblo de Dios y en la antigüedad los israelitas tuvieron promesas de Dios para ir a la conquista y para pasar los desafíos, para vencer los obstáculos, apoyados en Dios. Y este que encontramos aquí en Josué 6 es uno más de lo que ellos debían atravesar, de las luchas que debían enfrentar y de las conquistas que debían llevar adelante, apoyados en las promesas de Dios. Entonces vamos a leer algunos versículos de Josué capítulo 6. Dice la Biblia: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuero de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado el pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces gritaréis. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa de anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis.
mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Amén. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Señor, muchas gracias por este domingo que nos regalas. Gracias por el tremendo privilegio de adorarte, de alabarte, como hemos podido hacer en esta mañana. Tú conoces cada persona que ha llegado a este lugar, que viene necesitado de ti, viene necesitado de adorarte, de recibir nuevas fuerzas, de renovar su fe, de renovar su entrega, de también recibir una palabra que orienta, que anima, que bendice para continuar la vida cristiana y vencer obstáculos y conquistar lo que tienes para nosotros. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces decíamos que desde el mismo comienzo encontramos a la nación. Y es lo que acontece con la nación de Israel ilustra lo que pasa espiritualmente en el creyente. Usted se acuerda que la nación de Israel fue esclava. ¿Dónde? En Egipto. El faraón subyugó, el faraón esclavizó a la nación, lo puso a trabajar duramente. Y faraón es una ilustración también de Satanás esclavizando al hombre, subyugándolo, sometiéndolo, pero el Señor manda a un libertador para que la nación fuera libre de la esclavitud egipcia, así como ha mandado al Salvador del mundo para que seamos libres del faraón espiritual Satanás y salgamos en libertad del pecado. Esto lo ha hecho el Señor, y a partir de ahí que el pueblo es libre de la esclavitud de faraón, se acabó todo. Ya no había nada que hacer. Ya todo estaba hecho. De ninguna manera, ¿verdad? La salida de Egipto, milagrosamente abriéndose el mar, ellos cruzando en seco, viendo toda aquella maravilla, fue el comienzo de una nueva etapa de conquistas apoyada en las promesas de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor y usted se ha convertido y usted dice, yo tengo una experiencia con Dios, yo también he cruzado un mar rojo espiritual y Dios ha obrado milagros y yo siento que yo he salido de esa esclavitud también espiritual del pecado de Satanás. Alguien puede decir, está hecho. Algunas personas, incluso también teólogos, han expresado que todo está hecho con la conversión. Pero la Biblia, si bien habla de nacer espiritualmente, de conocer al Señor, también habla de crecer, de avanzar con Dios, apoyados en su promesa, conquistar lo que Dios tiene para ti. Todo hijo de Dios tiene más, siempre. Dios es insondable y Dios siempre tiene más para nosotros. Y apoyados en sus promesas debemos ir adelante a conquistar lo que el Señor tiene y vencer los obstáculos. Así que ese camino, ese peregrinaje de la nación de Israel es también un peregrinaje que nos habla del nuestro, espiritualmente con Dios. Hemos nacido de nuevo, hemos conocido al Señor, ya tengo una experiencia, he visto milagros, pero hay más. Y este pasaje que acabamos de leer es una ilustración de una de esas conquistas preciosas, de un reto que ellos tuvieron que enfrentar apoyado en la promesa del Señor. Y allí hay algunas verdades que el Señor quiere comunicarnos en esta mañana. Dice la Biblia,
Usted sabe que Dios había mandado allí espías. Usted sabe que también mucha gente frente al nuevo reto se había acobardado. Nos puede pasar a nosotros que frente a alguna nueva conquista tenemos temores y pensamos que ese reto sí no podemos con él, es demasiado. Bueno, en la nación de Israel muchas veces ellos tuvieron temores, ellos decayeron en sus fuerzas para continuar adelante, pero está allí en la Biblia para nuestra enseñanza y para que nosotros renovemos el ánimo frente a la próxima conquista, frente al nuevo paso, apoyado en la promesa de Dios. Llegaron allí, dice la Biblia que Jericó, una ciudad inexpugnable hablando humanamente, una ciudad imposible de conquistar hablando humanamente, de acuerdo a los recursos que había en aquel momento, dice la Biblia que estaba cerrada a causa de los hijos de Israel. Y había, decíamos, israelitas que a lo mejor tenían temor. ¿Cuántos hemos sentido temor en algún momento? Yo he tenido temores. Muchos de nosotros hemos tenido temores frente a alguna lucha, frente a algún nuevo reto, algo que no conocemos y nos preguntamos qué pasará, cómo será, lo lograremos. Bueno, debemos saber que en las manos de Dios todo es posible. Amén. Amén. Y el Señor nos anima. El Señor nos anima frente a ese nuevo reto. Qué tremendo que mucha gente de Israel podía tener temores, cuando en realidad probablemente los enemigos eran a quienes les temblaban los pies, eran quienes estaban preocupados y eran quienes no tenían valor para salir a enfrentar a un Israel poderoso que había salido debajo de la esclavitud de Faraón, cruzando el Mar Rojo y obrando y viendo mil maravillas y exhibiéndola al mundo. Porque todo el peregrinaje de Israel fue un acompañamiento milagroso de Dios. Los hijos de Dios estamos acompañados por una obra milagrosa. Algunas veces te das cuenta, otras veces no te das cuenta, pero la obra poderosa y milagrosa de Dios acompaña a los redimidos, acompaña a los hijos de Dios, acompaña a los que están con Jesucristo. Y el Señor estaba acompañando a ese Israel. Y los enemigos y aquellos pueblos paganos que estaban contra Israel y que estaban satanizados, estaban escuchando. Se abrió el Mar Rojo. Los egipcios no pudieron. Dios obró. Cruzaron también el Jordán. Dios les ha dado triunfo. Ellos estaban escuchando. Satanás también. Tú sabes que Satanás es teólogo. Sabe doctrinas. Y también hay gente que no conoce al Señor y son conocedores de la Biblia. La leen. Y ellos vienen escuchando lo que Dios hace. Ellos vienen escuchando lo que el Señor obra, las maravillas que Él lleva adelante en nuestra vida. Y mientras tú piensas, ay, estoy atemorizado, ¿con qué me enfrentaré? En realidad, quienes más temores tienen son ellos. Dice aquí la Biblia en este capítulo 6, versículo 1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, ¿a causa de qué? De los hijos de Israel. Se habían encerrado, estaban atemorizados. Nadie entraba ni salía. Dijeron, nos escondemos. No queremos enfrentar a esa nación que tiene una historia tremenda, una historia linda. Qué bueno si nosotros recordáramos a veces la historia que el Señor nos va dando. ¿Cuántas victorias el Señor ha obrado en tu vida? ¿De cuántas cosas el Señor te ha sacado? ¿Cuántas veces Dios obró milagros? ¿Cuántas oraciones respondió? ¿Cuántas veces cambió la circunstancia? ¿Cuántas veces los pronósticos humanos se frustraron porque Dios hizo lo inexplicable? A veces es bueno que recordemos. Porque frente a esa historia de bendiciones y de victorias, usted se va a agigantar. Usted se va a agigantar y va a poder enfrentar el nuevo reto que tiene delante. Tú tienes un Jericó, yo tengo un Jericó. Tenemos siempre delante de nosotros Jericó con muros altos.
y que frente a la fuerza humana, usted dice, ese muro no lo podemos derribar, a ese ejército no nos podemos enfrentar. Pero dije que hay promesas en las que debemos apoyarnos. Dice aquí la Biblia en el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira tu Biblia, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. ¿Qué cosa es eso? Promesa. Yo entrego en tu mano a Jericó con su rey. Las murallas esas no te detendrán. El ejército no puede contigo. El rey, los estrategas, los militares que hay allí no pueden contigo. Las armas que tienen no pueden contigo. Hay una promesa. ¿Cuántas veces usted se apoya en las promesas de Dios? Señor, yo me voy a afianzar en esta promesa. Lo que tú dices, que tú escuchas mis oraciones, que tú eres poderoso, que tú obras milagros, un justo no mendigará pan, un justo saldrá adelante, un justo tendrá victorias. Hay muchas promesas de Dios que son para ahora, para los hijos de Dios, que es para nuestro presente, que Dios va a obrar. Pero ya conocemos la historia, hermosa, milagrosa. Pero si Israel dice, no, que va. Si la nación de Israel dice, no. Estamos viendo los muros, no estamos oyendo la promesa, estamos viendo al rey, conocemos los que están allí en Jericó. Nosotros no podemos. No vamos a prestar atención a lo que Dios dice. Hoy no tuviéramos Josué capítulo 6, el triunfo de Jericó. Usted sabe que hay algunas historias que tú tienes que construir, alguna historia milagrosa que tú tienes que hacer, que se va a exhibir a otros para que tengan también nuevo ánimo, que ese será tu testimonio, un testimonio. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Prestamos atención a la obra de Dios y decimos, voy a recibirla, voy a recepcionarla, o presto atención a lo que mis ojos físicos ven, que a veces los ojos físicos nos dicen. ¿Qué nos dicen? No se puede. Pero Dios dice, yo he entregado a Jericó, he entregado a su rey, he entregado a esa gente. Amén. Me voy a apoyar en lo que el Señor dice o en lo que mis ojos físicos algunas veces ven. El cristiano, dice la Biblia, que anda ¿por qué? Por fe. Usted, hablamos un día del sexto sentido, que el cristiano se ha despertado a un sexto sentido. Todos los hijos de Dios tienen que tener el sexto sentido, que es el sentido de la fe espiritual, que entra en contacto con el mundo sobrenatural, que entra en contacto con otra dimensión, que entra en contacto con lo milagroso y empieza a ver y a percibir lo que de otra manera no haría. Pero la fe entra en contacto con eso. Gloria a Dios por eso. Entonces, esta nación, había gente de fe todavía. Y había gente que a lo mejor se tambaleó, algunas veces tuvo temores, algunas veces tuvo luchas, pero tuvo resurgimientos en fe también. Nosotros necesitamos a veces renovarnos en la fe. El otro día hablamos de la fe. Tener nuevo ánimo, abrir nuestros ojos de la fe, que se apoyan en las preciosas promesas de Dios. Qué bien me hace algunas veces leer esos pasajes donde el Señor dice, estoy contigo. A mí me gustaba mucho una expresión que me emocionaba del gran John Wesley. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Decir, fíjese eso. Decía ese hombre de Dios. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Si Dios no está contigo, eso sí es una preocupación. Esa mañana arréglate, no salgas de aquí sin que Dios esté contigo. Pero si Dios está contigo, no hay ningún desafío, no hay ninguna lucha. Este Dios es el que resucita a los muertos. Este Dios hace maravillas, abre los mares, hace que se detenga el sol. Dios es el Dios de los milagros. Entonces ellos debían prestar atención. Dice Dios a Josué, dice Dios para ti, dice Dios para mí, lo he entregado en tu mano, habrá victoria. Por más allá,
más allá, quiero repetírtelo, más allá de lo que lo humano pueda parecer. Entonces, las primeras instrucciones de Dios para la nación era una cosa loca. Bueno, el evangelio es una cosa loca. ¿Está claro de eso? Que cuando nosotros vamos hablando de las cosas de Dios, la gente dice, se fundió. Se arrebató. No, que la oración, que Dios hace milagros. Hay lugares donde he llegado, no, que quiero hacer una oración aquí por ustedes. Y la gente abre los ojos así grandísimos, espantados, y se miran unos a otros. Pero yo digo, yo quiero orar por ti. Los ángeles de Dios se mueven, la gente abre más los ojos. Dios hace milagros, lo espadilla más. Lo pone más grande. Dios puede cambiar eso y la gente dice, ¿cómo? Bueno, amado, hay veces que las cosas de Dios pueden parecer absurdas y algunas orientaciones de Dios para ti y para mí pueden parecer absurdas. ¿Sí? Tú no debes asombrarte, porque frente al muro, frente al ejército, frente al rey, dice, bueno, toma todo el Israel, ya todos nosotros conocemos muy bien la historia, toma todo Israel, los sacerdotes, el arca, ¿y qué vamos a hacer? Tirar una bomba, dejarle caer un dron explosivo. ¿Qué dice la Biblia? Dale la vuelta. Muchos podrían decir, no, chive. Dale la vuelta. Tú entregas al rey, tú haces que el muro sea pequeño frente a nosotros. Y tú estás diciendo, dale la vuelta. Hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta como cristianos. Hay mucha gente que actúa muy psicológicamente. Hay mucha gente que tiene muchas estrategias. Hay gente que tiene incluso dotes para manipular. Y cuando va a enfrentarse a una lucha, dice, háblale de esta manera. Preséntate así. Vete por el lado. Haz esta maniobra. Algunas veces son técnicas engañosas, como dije, manipuladoras. Porque ellos dicen, usando a ese recurso humano, yo voy a tener la victoria. Usted y yo podemos tener la tentación de en algunas veces apoyarnos en lo humano, en nuestra sabiduría, en nuestra estrategia, en la manera en que lo vamos a decir, en cómo lo vamos a decir, en cómo lo vamos a enfrentar, en qué movimiento vamos a hacer humanamente hablando. Podemos nosotros ser tentados a eso, ¿sí o no? Y algunas veces, alguna de esas estrategias, no estoy diciendo que siempre la sabiduría que podamos usar sea mala, pero quizá algunas veces Dios no quiere que tú uses ese recurso humano. Y cuando eso implica tu fidelidad a Dios, entonces seguro Dios no quiere que tú lo uses. Y que tú te apoyes en Dios, aunque usted quede en ridículo delante de la gente. Porque denle la vuelta a la ciudad de Jericó. Pasó el día, dieron la vuelta y volvieron a acampar. ¿Cómo quedó ese pueblo ese día? A lo mejor esta trompetilla le tiraron del muro. Gente mirando y mira los locos. Deja la bobería, chicos. Le dijeron del muro. Usted no sabe lo que pasó. A veces cuando usted dice, voy a apoyarme en la oración, eso es locura para la gente que no sabe lo que es la oración. ¿Sí o no? Sí. Es una locura. Prediqué en una ocasión sobre aquel milagrazo que vivió el apóstol Pedro cuando lo encarcelaron. ¿Cuántos se acuerdan que hablé de ese día de la oración? Y que mataron a Jacobo, encarcelaron a Pedro, eso está en Hechos capítulo 12. Encarcelaron a Pedro y Pedro estaba allí para que lo mataran también. Y la iglesia, cuando supo que el apóstol Pedro, aquel líder espiritual, estaba en la cárcel, ¿qué hizo la iglesia? Yo les dije ese día, la iglesia podía hacer muchas cosas. Vamos a hacer
vamos a hacer un acto, ¿cómo se llama esto? Una protesta. Vamos a ir a hacer una protesta. Bueno, una iglesia que no conoce el poder de la oración se podía apoyar nada más que vamos a hacer la protesta. Y vamos allá y vamos a gritarle a Herodes. Y vamos a decirle, suéltanos a Pedro. Eso podía ser una manera, ¿verdad que sí? Hay gente que se apoya en las protestas. Y entonces, o podía decir, como en Jerusalén había una iglesia poderosa y la iglesia había crecido muchísimo y había gente influyente por recoger una ofrenda a ver y vamos a sobornar a Herodes. Mira, Herodes, te traemos un dinerito, suéltanos a Pedro. ¿No es verdad? Esa era una estrategia también humana. La iglesia podía hacer muchas cosas humanas. Pero a mí me llama la atención, Pedro encarcelado, habían matado a Jacob, pero la iglesia escogió el método que para el mundo es el más absurdo, el más loco y que lo podía hacer quedar en ridículo. Dice la Biblia que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Dios. Yo pienso en eso y me erizo. Una iglesia que se puso de rodillas y dijo, vamos a confiar en Dios. Vamos a ponerlo en el altar de Dios. Vamos a pedir. Y óyeme, la oración es tan poderosa que mira, Pedro estaba con cadenas, se cayeron las cadenas. Los ángeles dejaron lo que estaban haciendo en el cielo y vinieron donde estaba Pedro. La puerta de la ciudad se abrió para que Pedro pasara como si él fuera. Se abrió y Pedro pasó. Pedro fue liberado de la cárcel. ¿Por qué? Por una iglesia que oró y confió en el poder de Dios y Dios lo hizo. Esto que estamos viendo en Jericó también. Hay muchas cosas que nosotros podemos estar pensando. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y quiero insistirte, no quiero decirte que todas las gestiones están mal. No. Y que toda la obra y que algunas veces tenemos que hacer esté mal. Pero quiero decirte que lo fundamental es que usted asuma, tomes los recursos de Dios. Mira qué lindo. Mira, quiero leerte aquí en 2 a los Corintios. Mira lo que dice la Biblia. 2 a los Corintios capítulo 10. Mire qué lindo este texto de la Escritura. 2 a los Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante. Dice la Sagrada Escritura. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Leíste? Eso quiere decir, tú eres humano, pero tú no trabajas al nivel humano nada más. Tú andas con Dios, que está por encima de lo humano. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Qué bueno, porque mira qué tristeza me diera aquí en esta mañana a mí, que yo diga, yo cuento conmigo nada más, y con lo que yo tengo no tengo nada. En lo humano. Pero yo cuento con Dios. Tú cuentas con Dios si tú eres su hijo. Tú te has metido con Él. Aunque andamos en la carne, ¿qué cosa dice? Digo, aunque, ¿cómo dice? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mira cómo sigue diciendo este versículo 4. Porque las armas, fíjese usted, porque creíste que no tenías armamento. No, sí lo tienes. Dice aquí, porque las armas de nuestra milicia, quiere decir, la de los cristianos, la de los hijos de Dios, la tuya y la mía. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es tu recurso, no es tu fuerza, no es tu estrategia, no es tu inteligencia, no es tu psicología, no es tu capacidad para manipular, no es nada que nosotros podamos hacer. Sino, ¿cómo son? Más o menos, dice. No, dice, poderosas en Dios para abrir algunos huequitos. Dice, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué cosa era ese muro de Jericó? Eso era una fortaleza. Y algunas de las situaciones que nosotros atravesamos son fortalezas. Hay situaciones que nos ahogan, situaciones que nos dejan sin dormir, situaciones que dan ansiedad, situaciones que nos acoquinan. Pero dice aquí que este armamento espiritual poderosísimo de Dios es capaz de derribar fortalezas. Algunos Dios lo ha hecho. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Estamos construyendo una historia con Dios. Y ya sabemos que como Israel llegó a Jericó, no llegó sin experiencia, no llegó después de ver 1000 milagros. Óyeme, pero yo no me explico cómo tuvo temores.
a nosotros se nos olvida y hemos construido una historia, llegamos a otro reto y tenemos temores. Pero el Señor te va dando esas experiencias para que tú cuando te enfrentes con el otro, tú dices, puedo. Dios va conmigo, el Señor lo va a hacer. Entonces, dice, voy a terminar de leer aquí en Corintios, dice, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, fíjese lo que hace el Señor. Y cuando se trata de la salvación, que es un punto fundamental, ¿cómo nosotros queremos que las almas se conviertan? Pero, si nosotros pensamos que la conquista espiritual de las almas para Cristo, de la predicación del Evangelio, es una estrategia humana, y eso es un mecanismo que nosotros vamos a usar, y que con eso la gente se va a convertir, y le va a gustar la iglesia, y le va a gustar las cosas de Dios, estamos engañados. Es el poder de Dios que derriba las fortalezas en las mentes y hace que los pensamientos sean cautivos a Cristo y que la gente se convenza de que Cristo es maravilloso y que vale la pena estar con Él y vengan a abrazarlo. Esto se trata de lo que Dios hace, no de lo que tú haces. La victoria del cristiano se trata de lo que Dios hace. Si tú estás en la iglesia, estás escuchando de Dios para apoyarte en ti, no pierdes tiempo. Pero si tú llegas a buscar de Dios pensando que Dios puede ayudarte, está en buen camino. Y pensando que Dios puede hacer más de lo que tú eres capaz de hacer, estás en buen camino. Porque en eso consiste. Que Dios lo hace. Que Dios lo obra. Porque al final es conveniente, porque la gloria también es para Dios. Solamente para Él. Así que encontramos en Josué capítulo 6 que dice la Biblia, versículo 3, leemos: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. O sea que en 6 días iban a hacer el ridículo. Porque a veces nuestra fidelidad a Dios nos lleva a quedar en ridículo. Pero Dios no nos va a dejar en ridículo. Eso es pasajero. Porque esa gente no quedó en ridículo, ¿no? El ridículo en el cristiano es pasajero. La gente, mira, te hace el ridículo. Sí, pero espérate un momento. No te apures. Que vengo con todo. ¿No es así? Entonces, 6 días dice la Biblia. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Fíjese, las bocinas, a veces las bocinas eran un símbolo de proclamación de victoria. Los cristianos proclamamos la victoria ¿cuándo? Después. No, el cristiano ya está sonando la trompeta y dice, ya está la victoria. Porque el cristiano confía de antemano y vive y disfruta de antemano. Si no hemos logrado eso, Señor, ayúdame a yo poder disfrutar, tenemos que decir, ayúdame a poder disfrutar las victorias que me darás desde ahora y ir festejando. Todavía no se ha caído el muro. Yo no sé si se va a caer porque yo no todavía tampoco. Yo no sé cómo va a ser, pero yo estoy festejando y estoy obedeciendo. Ese es otro asunto. Nosotros pensamos que para buscar a Dios, muchísima gente cree que todo lo debe de entender, que todo lo tiene que tener explicado. Entonces, ser cristiano no significa que todo lo entiendes. Ser cristiano significa una experiencia milagrosa, que la Biblia le llama conversión. Milagrosa. No es que te hiciste iglesero, no es que te bautizaste, no es que tienes la Biblia bajo el brazo, no es que oras algunas veces. Es un milagro de conversión. Y entonces el milagro te hace cristiano. La Biblia también le llama a eso el nuevo nacimiento. Que naces. Cuando tú te conviertes en cristiano, eres un niño en las cosas de Dios.
Pero si tú has recibido la experiencia, ¿qué cosa eres? Hijo de Dios. Aunque no entiendes. Tú no entiendes todos los pasajes de la Biblia, yo tampoco. Yo no entiendo todas las doctrinas de la Biblia, yo tampoco. Tengo mil lagunas en mi cabeza acerca de situaciones que la Biblia ha planteado. Pero soy hijo de Dios, porque yo soy calificado como hijo de Dios por esa experiencia milagrosa. El crecimiento de ser cristiano después es lo que me va ayudando a entender, a tener una actitud madura, saber cómo se mueve Dios, cómo actúa Dios. Pero ¿qué es lo que me hace cristiano? La experiencia. Entonces, quiero decirte con esto que hay veces, muchas veces, tanto como ocurre en la conversión, como ocurre en el trayecto de la vida cristiana, que muchas veces tú no entiendes y no hay explicaciones. Y Dios no te da las explicaciones. El Señor, entonces el llamado de Dios principalmente se trata de obedecer. Obedece, a lo mejor después entiendes. Otras veces te lo explicaré en el cielo, en la eternidad, no se sabe cuándo. Pero de momento, ¿de qué se trata? Obedecer. Y eso pasa en todas las áreas de la vida. Aquí mecánico de carro, yo sé por ahora mismo, tenemos a Rafael, ¿no? Pero todo el mundo se monta en el carro. Tú no sabes cómo, pero nadie se para afuera. No, yo hasta que no entienda cómo le funciona ese carro adentro, yo no me monto en el carro. No, ese puerco yo no me lo como porque no sé cómo funciona biológicamente. No, esa corriente yo no sé, ese aire acondicionado yo no sé, así que no. ¿Quién es el que hace eso? Los locos, ¿no? Entonces, la vida cristiana, obedecemos. Disfrutamos la obra de Dios, aunque no tenemos todas las explicaciones. El Señor está haciendo mandatos, está haciendo llamados, está involucrando a la nación de Israel. En esta mañana tú dices, yo no entiendo todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios me está ordenando que yo haga, que yo someta en mi vida, pero yo voy a obedecer. ¿No es así? Entonces, fíjese lo que estaba pasando. Dije que estaban celebrando la victoria. También había algo que ellos llevaban. El arca. El arca del pacto. El arca del pacto es un símbolo de la presencia de Dios. Cuando tú vas, Moisés dijo en una ocasión, Señor, si tú no vas conmigo, no voy. Pero cuando Dios manda, es porque Él va a acompañarte. Si Dios te manda, Él no te deja solo. Él va. Entonces, la presencia de Dios. Qué bueno que la Shekinah, la gloria, la manifestación de Dios va con el pueblo. Y se póngalo ahí en el medio, el arca de Dios, la presencia de Dios con nosotros. Ay, Señor, no vamos a llevar ese arca, que eso nos molesta un poco. ¿Cómo vamos a ir con eso? No, el arca tiene que ir ahí fundamental, ¿verdad? Hay gente que le puede molestar, no, que es que está orando, que es que está buscando a Dios. Bueno, pero esa es la clave de la presencia de Dios. Allí está la victoria. Entonces, el arca y el sit. Y entonces el séptimo día iba a haber la estrategia divina, milagrosa y absurda a los ojos de los hombres. Era, métele cuántas vueltas, 7, grita, toca trompeta, grita. Y entonces ocurre algo. Pero mientras, otra cosa que estaba pasando era, ¡cállate la boca! ¿Se acuerda de eso? Esa era una orientación. ¿Dónde lo dice? Se me escapó aquí el versículo. Bueno, una de las cosas que había que hacer era, si lo encuentro me lo dice, guardar silencio. Iba a estar obedeciendo a Dios en silencio. Hay muchas veces que al cristiano le conviene callarse la boca. Muy importante. En las muchas palabras, dijo Salomón, no falta el pecado. El 10 dice, míralo aquí. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz. Ni un chistecito se podía hacer ahí. Ni chisme, nada se podía hablar. Ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga. La tentación
lo voy a arreglar, voy a conversar. Podemos decir, no, voy a arreglarlo, voy a conversar, pero hay victorias que el Señor dice, no, no, ni palabra. No solo que no vas a actuar, sino que tampoco vas a hablar. Callado de la ciudad. Y los irlandeses llegaron a la conclusión de que como tenemos dos oídos y una boca, debemos oír el doble de lo que hablamos. Entonces el llamado de Dios ahora es, escucha mi voz, voy a trabajar contigo, escucha mi orientación, porque también cuando hablamos no escuchamos, cuando usted está en un debate y la persona nada más pone los argumentos, no tiene oportunidad de escuchar los otros. Cuando nosotros también tenemos una algarabía delante de Dios, no dejamos que Dios, y esto es no es un monólogo, con Dios tenemos un diálogo. Estamos conversando con Él donde nosotros decimos y Él también nos dice. Y bueno, ahora el momento es, cállate la boca, dice la Biblia. El momento es que tú vas a descansar, vas a dejar que yo obre. Quizá llegó el día del grito, pero ahora confía en lo que voy a hacer, en la manifestación que el Señor dice. Entonces, dice la Biblia que en la ciudad había una mujer llamada Rahab. ¿Qué pintaba esa mujer ahí? Y esa mujer no iba a caer bajo el juicio y bajo lo que Dios iba a hacer con Jericó. ¿Por qué fue eso? Porque esa mujer, cuando Dios mandó a los espías a Jericó, porque Dios primero mandó a la nación a espiar y a mirar cuál era la situación. Los espías son bíblicos. Entonces mandó a los espías y metido allí en la ciudad, los de la ciudad quisieron atrapar a los espías. Y Rahab, Rahab que es conocida como Rahab la ramera, tenía una mala reputación Rahab, pero esa mujer, eso que ella hizo fue un acto de fe. Porque acuérdate que la fe sin obras es muerta, lo dice Santiago. Todo el que tiene fe obra. La fe tiene evidencia, que tiene confianza en Dios, también se muestra a través de sus actos, de su vida, de sus acciones. Y esa mujer Rahab confió en Dios. Y la salvación depende de que nosotros confiamos en Él. No importa el historial que la gente tenga, no importa la situación que tenga, en el Señor todo el mundo encuentra cabida, incluso alguien que estaba dentro de esa ciudad, que iba a ser enjuiciada. Qué bueno si la ciudad se hubiera arrepentido y hubiera confiado en Dios, como Rahab. Pero esa ciudad se empecinó en su pecado. Y siempre que nos empecinamos en el pecado, viene el juicio de Dios. Porque el empecinamiento en el pecado tiene límites delante de Dios. Dios permite, y es tan bueno que todo el mundo deja que desarrolle un historial de maldad, de pecado. Bueno, Jericó tuvo su historial, tuvo su oportunidad y llegó el día del límite. Y solamente hubo una mujer llamada Rahab que tuvo oportunidad. Entonces, en esta conquista que Israel iba a hacer y que mayormente se iba a tratar del exterminio de un pueblo. Porque usted leyó la Biblia, lo que pasó con ese pueblo. Cuando se cayó el muro, ¿qué hizo el pueblo? Todo el mundo iba adelante, chapeando, bajito. Bueno, a lo mejor dice, ay, pero ¿cómo Dios mandó a hacer eso? ¿Cómo Dios hace esas cosas? Bueno, tú sabes que hay gente que desarrolla una historia de mal y le llega el día. ¿No es verdad? En este mundo, por ejemplo, si usted coge y sale por ahí a matar gente, usted va preso. Pero, si el Estado, los gobiernos, después de un juicio y de hallarlo culpable y de hallar que eso merece, le puede costar la vida, y nadie piensa que el gobierno es, ¿cómo se llama? Homicida, sino que dice, colmó la copa y le llegó la justicia. Hay una justicia que es más allá, porque la de los hombres falla. ¿Tú sabes cuánta gente no sentó en energía eléctrica que no merecía estar ahí? ¿Cuánta gente le metieron la inyección letal que no merecía estar ahí porque se equivoca? Pero la justicia divina, cuando aplica la sentencia, dice, se acabó.
Entonces aquí se trata no de un Dios homicida, sino de un Dios que encuentra que se acabó la oportunidad, que llegó al límite, y Él va a usar a su nación, a su gente, dice, voy a terminar con esta nación. Y muchas veces Dios terminaba porque dejar algunos podía constituir mayores problemas después, y más guerras sangrientas y más conflictos. Así que Dios terminaba y le ponía punto final. Pero aunque eso implicaba ese juicio sobre Jericó, también implicaba salvación. Entonces, cuando nosotros nos metemos en el mundo a conquistar, y el mundo está como estaba Jericó, que dice la Biblia que estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía, porque el mundo quiere hacer un cautiverio. El mundo es un pulpo que lanza sus tentáculos para agarrar bien a todo el mundo y que nadie se zafe. Y crea bloqueos para que los guerreros de la fe y la gente de Dios no puedan penetrar ese mundo de las tinieblas para conquistar. Así como fue en Jericó. Entonces, el mundo está clausurado en un sentido. Y Satanás tiene preso a la gente del mundo. Cuando nosotros estamos buscando las almas, cuando nosotros estamos tratando de que la gente venga al Evangelio, venga a Jesucristo y abrace la luz del Evangelio, y nosotros nos ponemos bravos con la gente, no viene a la iglesia. Pero debemos pensar también que esa gente es un cautivo. Que es un cautivo. Y algunas veces entramos en gran riesgo, como entró la nación de Israel, por un alma. Rahab la ramera. Porque todo lo otro se pierde. Algunas veces entramos en un grande conflicto por un alma. Hay gente que ha estado haciendo la obra de Dios por años y logró que uno se convirtiera. Se metió en la guerra, se metió en el conflicto, entró a Jericó espiritual y saca un alma. Pero un alma vale la pena, ¿sí o no? Amén. Había un lugar donde estaban haciendo grandes inversiones allá en Cuba, para comprar algunas casas para iglesias jóvenes. Y entonces, y algunas casas de esas se perdieron por diferentes razones. Y en una junta de una directiva de una obra evangélica empezó una lucha porque, bueno, vamos a comprar eso y capaz que lo perdamos y esa inversión de dinero. Pero dice alguien, pero si hay un solo alma que se convierte, habrá valido la pena el dinero que se perdió. Jesús lo dijo. Una oveja, ¿usted se acuerda de eso? Por una oveja que vuelve a redil, ¿qué dice la Biblia que hay en el cielo? Hay gozo, hay gozo. Entonces valió la pena que la nación se metiera, que hubiera todo lo que hubo, porque Rahab fue salva. Y Rahab, óigame, esa mujer está dentro de la galería de la fe. Lo lee en Hebreo 11. Esa mujer es una de las mujeres campeonas de la fe, que en un contexto tan hostil dijo, no, yo confío en ese Dios de Israel. Ella escuchó la historia de Israel y empezó a decir, me voy a trincherar, me voy a cuidar. Y dice, no, abrazamos a este pueblo, abrazamos a Israel, abrazamos al Dios de Israel, abrazamos todo. Y ellos le dijeron, cuando entre, pon una señal que usted tiene salvación. Entonces los esfuerzos en esta conquista espiritual que nosotros estamos haciendo, aunque tú digas, ay, pero un joven, un anciano, una persona, el Señor le dice, vale la pena. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Vale la pena. Tú estás entrando en la lucha. Nosotros entramos en la lucha por almas también. Estamos en una lucha espiritual por almas. Y a veces que un ministerio, que un alma sea salva, que alguien sea beneficiado, implica una grande lucha sobre una persona. Yo no sé, por ejemplo, yo al pensar y saber lo que significa hoy en día el Evangelio, y lo que significa también que un alma sea liberada de Satanás y del pecado, yo sé que eso implica lucha. Yo no sé lo que me trajeron al Evangelio y los que fueron instrumentos de Dios, lo que tuvieron que atravesar. Yo sé que sobre ello hubo lucha. Entonces, si tú te estás disponiendo en las manos de Dios para ser alguien que conquista para Dios, tú debes saber que entrarás en una lucha.
en la cabeza no entenderás, en la cabeza serás ridiculizado, en la cabeza tendrás que ejercer la fe porque lo único que se ve es que Dios lo puede hacer, pero no hay otra manera. Israel lo hizo y tuvo un testimonio y tuvo un alma salvada. Yo creo que merece que nosotros entremos en la lucha para conquistar, porque ese es el plan de Dios. Dios no tiene el plan de que ningún hijo se quede sin conquistar. Dios tiene conquistas preparadas para ti, preparadas para mí. La Biblia dice, estoy mirando aquí, mira, leo la Biblia en el versículo 18. Dice la Biblia, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Porque al entrar, podía la gente de Jericó tener cosas atractivas a los humanos. Cuando nosotros nos metemos en la lucha en el mundo feroz, también podemos sentir tentados a echarle mano a los que los impíos y los que no conocen a Dios tienen en sus manos. Porque encontramos que eso tiene valor. Y algunas veces el Señor dice, no lo toquéis. Eso no es lo tuyo. Allí no está tu riqueza. Allí no está tu bendición. Cuando tú entras por la conquista de Dios. Y dice la Biblia también que había algo allí que era de Dios. Versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, tú sabes algo que es de Dios y de Dios solamente, que la Biblia enseña. La gloria es de Dios. Los pastores que se han creído que la gloria es de ellos van a tener problemas. Los cristianos que se han creído que la gloria es de ellos tendrán problemas. Porque la gloria, así como dijo, todo ese metal es de Dios, así también la gloria es solamente de Dios. Que cuando tú tengas la victoria, tú no digas, te fijaste, qué clase de cristianazo soy, qué clase de campeón, qué maniobra. La gloria es de Dios. El Señor lo hizo. Y eso llevará a otros a Cristo, porque la gente no tiene que venir a ti. A mí me gusta mucho Juan el Bautista. A Juan el Bautista estaba ahí construyendo su iglesia y se le fueron los discípulos. Se le cambiaron de iglesia. Cuando dijo, no, aquí el Cordero de Dios, todo el mundo empezó a coger para allá. Y entonces ellos le dijeron, oye, ve, tú no estás viendo lo que está pasando. ¿Qué dijo él? Él dijo cosas, él dijo expresiones muy lindas. Él dijo, en una ocasión, el amigo del esposo se goza por la unión de la esposa y del esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. La esposa es la iglesia. Él dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Todo eso fue en el contexto ese. Porque ¿a quién tiene que venir la gente? Al Señor. Al Señor. No hay ningún líder cristiano, por bueno que sea, que la gente tiene que venir a Él. La gente tiene que venir a Jesucristo. Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Yo no me pongo bravo. Oye, no es a ti, Orlando, es a Cristo. Yo digo amén. Porque Dios dijo, no cojas esos metales, el oro está lindo, pero es de Dios. La plata está linda, pero es de Dios. Y la gloria está linda, pero es de Dios. Amén. Y entonces dice la Escritura, versículo 20, entonces el pueblo gritó. Llegó el día, ¿no? Llegó el día, gritó. Versículo 20. Y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Óigame, ¿quién no grita a esa hora? Hasta los que estaban ahí dudando. Cuando veo la orden divina, la emoción que estaban viviendo, dice la Biblia, y el muro se derrumbó. Tremendo bozarrón hay que tener para tumbar muro. ¿Quién usted ha visto con un bozarrón tumbar un muro? Eso solo pasa cuando lo hace Dios. Sí. No porque si ellos dicen, oye, ¿viste qué clase de grito? Que mira, lo temblamos el muro. Chicos, pero no seas vos. Que no hay ninguna voz por fuerte que esté que tumbe paredes, que tumbe. ¿Quién es el que puede hacer eso? Solamente el Señor. Entonces,
frente a los retos que tiene el cristianismo, cualquier maniobra humana no logra. Solamente es el Señor. Las maniobras humanas no logran derribar los muros que el cristiano tiene que enfrentar y los terrenos que el Señor tiene que conquistar. Solamente es por la obra divina. Fue un gritico ahí, dice, porque te voy a hacer partícipe. Fíjate eso. El Señor te da el privilegio, no porque tú dices, no, que aquí me tiene que estar muy contento la gente conmigo. No, eres tú que tienes que estar contento que Dios te coge para esto. Que Dios te coja para hacer algo. No, Dios no tiene, hay que hacerte así, sacudir y porque Dios tiene que estar con... No. Usted y yo tenemos que sentirnos honrados de que Dios nos toma para hacer algo. El grito ese fue, te voy a usar. El grito es, te voy a hacer partícipe. Un partícipe que eso es nada, porque con ningún grito se cae ningún muro. Entonces lo que nosotros hacemos en la obra de Dios es nada. Dios lo hace todo. Dios es el único que puede derribar los muros. Y dice, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y dice que obedecieron, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Versículo 22, más José dijo a los dos hombres que había reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Amén. Fíjese, Dios cumplió. Pero me llama la atención algo y quiero añadirte. Dios mandó que fueran allí, se acordaron de buscar a la mujer. Pero ¿con quién sacaron? A la mujer la sacaron solita. Los tuyos. Porque mira, cuando hay un hijo de Dios en una familia, aunque la familia no sea cristiana, hay bendiciones que le alcanzan. Amén. Y hay cosas que Dios le libra. Por eso el Hijo de Dios es una autoridad espiritual donde está. Dice, no, yo aquí solo. No. Muchachos, Dios y tú son mayoría. Y contigo Dios hace, bendice y obra y le tira el manto a la otra gente. Amén. Hay muchos males que hay gente que ha estado cerca tuyo, tú que eres hijo de Dios, que le ha librado a esa gente porque tú estuviste allí. Amén. Porque hubo una Rahab. Dios libró a esa familia para que tuvieran oportunidad, para que pudieran entregarse al Salvador del mundo. Qué lindo esta conquista de Jericó. Hay mucha gente, hay mucho más allí, pero yo no quiero que te coja aquí la tarde. Entonces, el Señor nos hace un llamado ¿a qué cosa? A la conquista. Hay conquista, te vas a apoyar en las promesas de Dios. No vas a andar por vista, vas a andar por fe. Amén. Vas a saber que tú no sabes cómo, pero los muros se caen. Amén. Y vas a saber que aunque tú libres un solo alma, vale la pena. Amén. Aunque haya un bien espiritual que tú valoras de pequeño, quizás tú lo valoras de pequeño, tú debes saber que eso es valioso delante del Dios del cielo. Así que entra en la lucha contento, entra en la lucha confiando, no andes por la vista, Dios te va a dar bendiciones. No te guíes porque algunas veces usted queda en ridículo, porque el ridículo en el cristiano es por breve tiempo. Muy breve. Dios vindica a la gente de Él. Dios honra a la gente de Él. Los que le honran, Dios los honra. Y Dios los honra milagrosamente. Entonces, ¿cuántos quieren orar conmigo en esta mañana? Ponte en pie, vamos a hacer una oración. Vamos a decir, porque yo no sé lo que usted en lo personal dice en esta mañana. Ay, Señor, yo me he dado cuenta que estoy todavía en el peregrinaje. Yo me creía que era salir de Egipto. No, todavía tienes que meterte en Canaán. Y para llegar allí hay grandes desafíos y hay muros y hay retos y hay mares que tienen que abrirse y hay provisión que Dios tiene que hacer. Y toda es milagrosa y toda la hace Dios solamente. Entonces vamos a confiar en Él, vamos a descansar en Él, vamos a decir, Señor, mi muro yo estoy viendo que a los ojos míos no se puede derribar, pero si tú tumbaste de Jericó,
es mío es nada. Si el Señor triunfó y ha tenido tantas victorias en la historia que ha exhibido, usted no debe pensar que si tú eres hijo de Dios, Dios está contigo, tú te vas a apoyar en Él y tú vas a confiar en Él, Él te va a deshonrar. No te preocupes que hoy tú digas, ay Señor, pero yo estoy quedando mal. No importa, da la gloria a Dios, que Dios sea enaltecido y tú dices, yo confío en Él, yo confío en Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, habla con Dios un minuto, yo quiero orar por ti, quiero orar por mí, quiero que oremos y digamos, Señor, capacítanos para la conquista. Renuévanos para la conquista, estimúlanos en la fe para la conquista, elévanos para la conquista, fortalécenos para la conquista. Habla con Dios en esta hora. Un minuto, habla con Él. Padre, qué bueno es estar en tu casa, qué bueno es alabarte, qué bueno es glorificarte, qué bien nos hace escuchar tu palabra. Te pedimos que esa palabra sea efectiva en nuestro corazón, en nuestra mente, que esa palabra sea efectiva sobre nuestra alma. Estremécenos, sacúdenos para avanzar contigo, ir a la conquista, confiando en ti, descansando en ti, apoyándonos en las promesas. Señor, tú conoces a cada persona que llegó a este servicio con tribulaciones, con luchas, Señor, con inquietudes, quizás con desánimo llegó alguien. Señor, que se acuerde que tú sacaste de Egipto a la gente. Tú le sacaste de Egipto y que tú has venido obrando. Y que lo que tiene delante será historia y será otro espacio de la historia en el que tú obrarás milagros si confiamos en ti, si creemos en ti, si nos apoyamos en ti. Bendícenos en esta mañana, llénanos del Espíritu Santo, capacítanos Dios, avívanos, ayúdanos a apoyarnos en la oración, en la búsqueda, en la obra del Espíritu, que no es con ejército, que no es con espada, es con el poderoso Espíritu tuyo. Anima a alguien, Señor, renuévale en la fe, que tu palabra sea un eco mañana, pasado mañana, la semana que viene, sobre la mente, sobre el corazón, haciendo efecto para llevarnos a otra dimensión contigo para la conquista. En el nombre de Jesús. Amén y amén.